Era un día de clases normal en el Liceo número 35 de Montevideo, más y mejor conocido por su otro nombre, el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, o simplemente IABA. Una profesora dictaba su lección ante un grupo de adolescentes más o menos distraídos, hasta que las puertas del salón se abrieron y 3 encapuchados, vestidos de negro, irrumpieron en la clase. La escena se repitió en varios salones del IABA. Los jóvenes eran secuestrados ante la mirada atónita de sus compañeros, los profesores raptados en la cara de sus alumnos. Eso pasó en mayo de 2018 y fue una intervención artística organizada por el gremio de estudiantes del liceo. Los profesores y los alumnos que eran secuestrados ya sabían lo que iba a pasar, pero para el resto del colectivo estudiantil fue una sorpresa. Un golpe de efecto que tenía como objetivo conmover a los estudiantes y convocarlos a participar de la Marcha del Silencio, la movilización que reclama cada 20 de mayo por memoria, verdad y justicia para los crímenes y violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. Es una iniciativa que tiende a emocionar, a conmover y a generar distintas sensaciones. Esta actividad tuvo algunos cuestionamientos en las redes sociales. Por ejemplo, de la diputada del Partido Nacional Graciela Bianchi, quien consideró algo muy grave lo ocurrido y que se violó la laicidad. El gremio docente propone declararlo a Silva persona no grata, a pesar de que es el representante, el delegado de los docentes en el Codicen. En el Codicen, porque pidió una investigación en torno a esta situación que se dio en el IABA. La actividad no solo llamó la atención de la sociedad uruguaya, sino también motivó una polémica entre las autoridades responsables de la educación pública. El Codicen es como se conoce al Consejo Directivo Central, el máximo órgano ejecutivo de la enseñanza pública de Uruguay. En ese momento, Robert Silva era uno de los integrantes del Codicen, del que hoy es su presidente. Tanto él como algunos políticos criticaron la acción, argumentando que iba en contra de uno de los 3 pilares de la educación pública uruguaya, que desde que fue modernizada a mediados del siglo XIX es gratuita, obligatoria y laica. Los secuestros simulados del IABA fueron señalados por violar la laicidad y atentar contra la objetividad de la historia. El episodio motivó la apertura de una investigación en el liceo, pero lo más interesante fue el debate que volvió a encender entre docentes, estudiantes, padres y público en general. Una vez más, quedó claro que la dictadura sigue siendo un tema candente en la sociedad uruguaya y que cuando se habla sobre cómo se enseña el tema en la educación, todavía hay posiciones enfrentadas, discusiones y divisiones que son producto del lugar que ese momento histórico sigue teniendo 50 años después. Porque la herida no está cerrada, y eso también se nota en los salones de clase. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Herida, un podcast de El Observador. Emma Zaffaroni es profesora de Historia y magíster en Educación, Sociedad y Política. Es docente en la Universidad de la República y fue docente en secundaria y en formación docente, donde se jubiló en 2022. En sus casi 40 años como educadora, el tema de la dictadura, que la atraviesa incluso por su historia familiar, motivó algunas situaciones que todavía recuerda. 6º año en el Liceo 28 en Pocitos, yo estoy dando estos temas y una estudiante me dice, a mi abuelo el presidente le dijo que no le iba a pasar nada. Y yo digo, ¿quién es tu abuelo? Era la nieta de un militar muy involucrado en las violaciones a los derechos humanos y especialmente involucrado en la desaparición de Jorge Zaffaroni, un primo mío, papá de Mariana, de Jorge, de María Emilia, su mujer, y de Mariana. Yo me quedé petrificada 5 segundos y dije, muy bien, esto no lo vamos a tratar acá porque tu abuelo es tu abuelo y no vamos a hablar de eso. Después, si tú querés tener otra información, lo conversamos afuera. En un país tan pequeño como Uruguay, este tipo de situaciones pueden pasar bastante seguido. Y también hacen que tratar el tema de la dictadura tenga sus complejidades. A eso se suma que sigue siendo un punto candente de la historia reciente del país, como ilustró aquel evento del IABA y la discusión que generó sobre la laicidad.
La laicidad no es ni la negación ni la neutralidad, o por lo menos ese es un concepto muy conservador del término laicidad. La laicidad implica que todo esté en debate, que todo esté puesto arriba de la mesa, que si yo tengo que hablar de las violaciones a los derechos humanos, pueda hablar de esas violaciones y pueda explicar, y que cada uno pueda opinar. Y si hay un estudiante que me dice que entiende que no, que la dictadura estuvo bien y los militares hicieron lo que tenían que hacer, yo le explicaré como profesora de historia lo que entiendo que sucedió, pero no con juicios de valor. Él seguirá pensando eso y seguirá pensando eso. Enseñar historia y otras ciencias, otros campos, no es adoctrinar, por supuesto que no es adoctrinar, pero tampoco es no decir, no enseñar las cosas que sucedieron. A lo largo de la historia uruguaya como país independiente hubo 6 golpes de Estado que instauraron gobiernos de facto. Pero cuando los uruguayos dicen la dictadura, se refieren, por cercanía y por el peso histórico del evento, a la que empezó en 1973. A 50 años del golpe de Estado y 38 del retorno a la democracia, el proceso, el periodo de facto, el quiebre institucional, la dictadura militar, la dictadura cívico-militar o la dictadura, ha ido mutando en la enseñanza uruguaya tanto como su manera de nombrarlo. Empecemos por el final, que es principio y es final al mismo tiempo. Porque ya en cuanto terminó la dictadura, el tema generó discusiones en la educación. En 1986, y a instancias del entonces presidente del CODICEN, Juan Pibel Devoto, la enseñanza obligatoria uruguaya incluyó el tema en los programas de historia de tercer año de secundaria. Decía Pibel Devoto en aquel momento: la defensa de la laicidad no puede conducirnos ni por asomo a la adopción de medidas que excluyan de los programas los últimos 50 años de la historia universal. Los más cercanos a la hora que vivimos pueden enseñarse en las aulas sin abrir juicios definitivos. El alumno debe estar habilitado para defenderse de la información o interpretación tendenciosa que le proporcionen ex cátedra. En todo caso, es aconsejable no confundir el laicismo con la asepsia y la objetividad con el oscurantismo. La idea era la de no ocultar, la de mostrar y analizar lo ocurrido, aunque fuera un evento oscuro dentro de la historia nacional. Pero desde entonces hubo 6 cambios de programa y cambió el énfasis con el que se trata el tema, así como la bibliografía. Muchos de esos cambios estuvieron atados a los cambios de ideología en el gobierno. El más reciente, de hecho, ocurrió pocos meses antes de la producción de este podcast. O sea que las discusiones y las huellas de la dictadura en la currícula siguen presentes. Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación, que aquello que se dijo respecto a la existencia de un régimen de facto, de cierta dictadura, son solo habladurías, groseras ocurrencias de 4 revoltosos. La decisión impulsada por Pibel Devoto en 1986 abrió un intenso debate político, que tenía que ver con la posición que impulsaba el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti, que comentamos hace algunos capítulos, y los argumentos del director del CODICEN por los que la dictadura debía estar en los programas educativos. Así lo explican el historiador Carlos De Masi, que ya ha aparecido en este podcast, y que además es autor de algunos de los textos académicos en base a los que se enseña el periodo, y Emma Zaffaroni. Hubo un debate importante porque de parte de muchas personas, dentro del Partido Colorado y también dentro del Partido Nacional, existía la idea de que había que dejar atrás esos temas. Y sobre todo después que se aprobó la ley de caducidad y que se ratificó por el referéndum de 1989, allí quedó la idea de que ese tema estaba superado, resuelto, fin. En los primeros programas, sobre todo en la reformulación del 86, lo que aparece es una especie de enunciado como más fáctico, digamos, ¿no? Como, la dictadura militar o el proceso, ¿no? Allí ya hay algo importante que es en la denominación del periodo. Las denominaciones nunca son ingenuas. El poder político, sobre todo el doctor Sanguinetti, que es justo el que le tocó presidir el país cuando se produce todo este revival, era un negacionista radical. Acá no había pasado nada. Acá había habido, en fin, algunos excesos que había provocado algunas lamentables pérdidas. Niños secuestrados en Uruguay no había habido nunca, eso era un problema en Argentina. Los desaparecidos de Uruguay eran unos poquitos y por un error y nada más. Es decir, toda una actitud muy, muy, muy confrontativa. El proceso de la dictadura civil-militar queda como un proceso que a veces fue
como inevitable en esa lógica de los hechos, que nunca sabremos cuál es la lógica de los hechos. Y si hay algo que en historia nosotros no aceptamos es la inevitabilidad de los hechos. No hay hechos inevitables, no hay guerras inevitables. Todo es evitable si hay voluntad política y hay diplomacia y hay tratativas y hay intereses por no llegar a esas situaciones. En distintos momentos a lo largo de esta serie hablamos del rol que ha jugado el tiempo en el vínculo entre distintas áreas de la sociedad uruguaya y la dictadura. El tiempo ayuda a saldar algunas cuentas y a aclarar discusiones, a unificar relatos y poner distancia. Pero el tiempo también apremia. Y eso lo tienen claro los docentes de historia, y en particular los de tercer año de secundaria, que cada año se enfrentan a un tema que está sobre el final del programa lectivo, lo que hace que a veces quede relegado por falta, de tiempo. Para llegar a la dictadura tenés que haber sacrificado algo antes, por ejemplo, ¿viste? Entonces, de repente, una parte de vallismo te quedó por el camino, una parte del siglo XIX te quedó por el camino también, pero llegás a dictadura. Y cuando llegás a dictadura elegís, cuáles son las 2 o 3 cosas que te interesa que los alumnos aprendan. Y normalmente está el proceso político, la economía y sociedad y el terrorismo de Estado, que esos son más o menos los 3 aspectos que se cubren casi siempre. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? Tiene que hacer una selección, siempre tiene que hacer una selección. Él puede hacer una selección que deje afuera el tema de la dictadura, porque no le da el tiempo. Ese fue un argumento que, como siempre, está sobre el final de los programas. Entonces, esa es una decisión del docente. Ahora, el docente tiene que planificar su curso y armar su proyecto de curso a comienzos de año. Vania Markarian es historiadora, investigadora y docente. Y también plantea su postura sobre lo que el tema de la dictadura genera en los maestros. Muchos profesores prefieren no llegar hasta ahí, que muchos dicen que genera conflictos, porque en las casas hay versiones diferentes sobre un pasado que de nuevo permanece abierto a interpretación. El tema está en el programa lectivo, pero como ilustran Zaffaroni y Markarian, es un punto al que algunos profesores prefieren escurrirle el bulto. Esa cuestión bien uruguaya de evitar los debates incómodos, de no molestar a nadie, juega su papel y también hay, sin dudas, miedo. Un miedo que está presente desde el final de la dictadura, cuando la sombra de los militares era todavía larga y la posibilidad de volver a un periodo de facto seguía en el aire. Pero ese miedo, aunque el tiempo ha pasado, no desapareció del todo. Lo que sabemos y lo que conversamos es que influyen muchos factores en no dar o no, sobre todo en los años pasados, en no trabajar con temas como la dictadura militar. A veces tiene que ver con el miedo. Si bien estos temas estuvieron siempre presentes, en los años 80 y 90 hubo episodios, digamos, confusos sobre este asunto. Yo a ver sumarios a algunos docentes. Enseñar la dictadura era también un tema clandestino. Es decir, hasta tal punto llegó la presión después de esta situación que, digamos, tenías que desarrollar estrategias para enseñar la dictadura. Incluso, digamos, los que más o menos habíamos probado algunas cosas y veíamos que funcionaba, hacíamos algunos talleres, reuniones. Cuando saltaba una denuncia de que un profesor había, entre comillas, violado la laicidad, es decir, que había aparentemente volcado, sesgado su explicación en un sentido, ese profesor inmediatamente sumariado, separado del cargo y a medio sueldo por 6 meses. Luego volvía a su cargo, a su trabajo, porque en realidad no había motivo para sancionarlo de ninguna manera, pero ya eso lo sometía en la palestra pública, se hablaba de él, se criticaba y para los otros servía un poco como observación. En los 90, si enseñabas la dictadura, te estabas metiendo en un problema. Si encima metías el tema de los desaparecidos, estabas multiplicando el problema. Como te contamos hace un rato, los cambios de programa y por lo tanto los cambios de enfoque en el trato de la dictadura en los programas del liceo tuvieron que ver en parte con los cambios de gobierno que Uruguay tuvo desde entonces. Durante la década de los 90, en 1993 y 1996, se produjeron los 2 primeros cambios de programa. En el primero se hablaba de los gobiernos de facto y en el segundo de el periodo autoritario, poniéndolo en un contexto del deterioro institucional, social y económico que antecedió a la dictadura. La modificación más significativa vino con la llegada de la izquierda al gobierno por primera vez. En 2005, con la asunción del presidente Tabaré Vázquez, vino una primera reformulación de programas con el historiador José Barrán tomando la batuta y hubo otra el año siguiente. El cambio para mí importante se encuentra a partir del 2006, en donde explícitamente hay una perspectiva de derechos humanos. Aceptar que hubo violaciones a los derechos humanos, que esas violaciones a los derechos humanos fueron
profundas, importantes, que hay temas que siguen abiertos, que toda la sociedad estuvo marcada por eso y que ese es un tema que tiene que ser analizado y estudiado en clase en la enseñanza media. Entonces, ahí me parece que hay una diferencia como bien notable. Además de la incorporación del punto de los derechos humanos, se sumó la cuestión del terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? El filósofo y docente uruguayo Álvaro Rico lo define como cuando el terror se convierte definitivamente en una forma de relacionamiento permanente del Estado con la sociedad y los individuos. Por su parte, el historiador Gerardo Caetano, que ha aparecido ya en otros episodios de este podcast, plantea que el terrorismo de Estado es aquel momento en el que el garante de los derechos ciudadanos, el escudo de los débiles, es el perpetrador todopoderoso de las peores aberraciones contra los derechos de quienes está obligado a defender y proteger. En el 2006 hubo una voluntad política explícita de incluir estas temáticas en la enseñanza, no solamente en la enseñanza media, sino incluso incorporarlas al programa de sexto año de las escuelas. Y eso generó muchas polémicas. Y había muchos profesores y sobre todo muchos maestros que no tenían la formación necesaria para encarar esos temas. La ANEP se plantea introducir cambios, pensando en la reforma educativa, en los contenidos de distintas materias, en la bibliografía. Y allí se conoció hace algunos días que se propone eliminar bibliografía del historiador Carlos de Masi y, por ejemplo, agregar un texto del expresidente Julio María Sanguinetti. La administración del actual presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, que asumió en 2020, anunció a fines de 2022 un nuevo cambio curricular. Esa transformación, que a nivel de la enseñanza obligatoria significó una revisión de los planes y programas, reeditó la discusión sobre qué se enseña y cómo se maneja la dictadura. Uno de los impulsores del cambio fue Juan Gavito, consejero del CODICEN. En el caso de historia, tenía 140 textos. En esos textos nosotros, sin discutir la pertinencia de ninguno, encontramos que no había una mirada objetiva en el sentido de no en cada uno de ellos, sino en la propuesta de ese conjunto de textos faltaba una mirada que, desde nuestro punto de vista, no solo reflejara el análisis de quienes piensan de determinada manera, sino de quienes piensan de otra manera o de todas las maneras. Entonces, eso fue lo que llevó a que nosotros pidiéramos una revisión de esa bibliografía por los mismos especialistas o por otros. La revisión del programa de historia significó la incorporación de textos del expresidente Julio María Sanguinetti y del periodista Alfonso Lessa, y también la quita de algunos libros del historiador de Masi. Y te dicen, bueno, estos son los libros que el profesor puede leer, y se trata de dar el abanico más amplio posible para que haya, digamos, mucha posibilidad de elección. Es bastante irrelevante en el sentido de que, en definitiva, el profesor va a elegir aquel libro en el cual se identifica, coincide con su experiencia, va con la línea que él comparte. No es, digamos, esto es lo que el profesor tiene que leer, por lo tanto, esto es lo que los alumnos van a aprender. Ese arco no existe. El alumno aprende cosas que el profesor nunca enseñó y el profesor enseña cosas que nunca leyó. Hay que recordar no solo que lo van a utilizar docentes, sino que cada docente sigue manteniendo libertad de cátedra y él además tenía antes la libertad de nutrirse de lo que le pareciera. No es que él deba recitar como un loro lo que determinado texto que está en la bibliografía sugerida, no indicada, dice, sino lo que él traduce de acuerdo al público que tenemos, a los educandos que va a tener enfrente. Los historiadores no tienen más remedio que investigar a partir de lo que son ellos como personas. Igual que lo hacemos los profesores. Yo no puedo entrar a una clase y dejar mi ideología afuera. Igual que no puedo dejar mis afectos afuera, no puedo dejar mi subjetividad afuera. Eso no quiere decir que su investigación tenga que verse flechada por sus ideas. Un buen investigador es un buen investigador. Investiga de acuerdo a las preguntas que le hace a los documentos y a las fuentes que va encontrando y a los problemas que se plantea y que quiere investigar.
Para Zaffaroni, el cambio de programa tiene algunas debilidades en el encare que propone, al presentar un cruce de la política partidaria en la enseñanza de historia, una cuestión que hace que el tema sea más difícil de explicar y de saldar. La justificación de Gavito para incluir a Sanguinetti es fomentar la teoría de los dos demonios, que plantea que hubo una dictadura porque antes hubo una guerrilla, en este caso, los Tupamaros. No se explica el terrorismo de Estado sin el terrorismo político previo. Hay historiadores que dicen que eso es falso, por ejemplo, Zaffaroni y De Masi. Que el golpe de Estado fue inevitable, que fue una respuesta a un estado de guerrilla y que había que someterlo y que no había otra solución, y que se diga que hay que esperar que todos se mueran para poder trabajar estos temas. Es un político, y el político hace uso de la historia que conoce, o la que genera, la que lee, la que construye, para sus fines políticos, y eso es lícito. Ahora, que no se metan con la historia y con la enseñanza de la historia, de eso sabemos los historiadores y los profesores, y me parece que no embarramos la cancha. Me parece que hablar de las violaciones a los derechos humanos no es un problema de izquierda o de derecho. Cuando vos querés estudiar, explicar la dictadura en el marco de la teoría de los dos demonios, te quedan demasiados fenómenos sin explicar. ¿Por qué razón hay políticos que fueron elegidos en 1971, integraban el Parlamento hasta junio del 73 e integran después el Consejo de Estado? ¿Por qué hay dirigentes políticos que se transforman en dirigentes, siguen siendo dirigentes en la época de la dictadura? ¿Por qué hay civiles que aparecen y reaparecen, digamos, colaborando con los militares? Porque hay organizaciones, asociaciones empresariales que respaldan la dictadura y que después respaldan la democracia sin ningún problema. Dejemos que el expresidente Julio María Sanguinetti dé su versión. Lo que digo es que el relato de los episodios que llegan al golpe no se explica, no se entiende si se excluye el fenómeno guerrilla. Usted me dirá, bueno, pero no es lo único que pasó. Bueno, de acuerdo. Había ciertas debilidades de la democracia, sí, había un fenómeno económico complejo porque estábamos en una transición postindustrial muy compleja, había fenómenos de inflación que generaban desasosiego. Y en realidad, si vos mirás un fenómeno como el tránsito de el régimen político constitucional de 1968 a la dictadura de 1973 involucra a toda la sociedad. No es solo responsabilidad de 2.000 personas que integran un grupo armado. Entonces, en ese sentido, la teoría de los dos demonios representa un problema para desarmarla, para desarticularla. Yo no digo la teoría de los dos demonios, pero lo que pasó en la predictadura, y lo que pasó en la predictadura no es solo que hubo un gobierno democrático que se iba endureciendo, sino que había actores que creían en el foquismo, creían en que había que acentuar las contradicciones, creían en la lucha armada, la toma directa del poder. Entonces hubo causas y consecuencias. La discusión Sanguinetti sí, Sanguinetti no, De Masi sí, De Masi no, se ha calmado un poco luego del impulso inicial. La reforma de los planes y programas empezó a aplicarse en 2023, pero la discusión sobre si los políticos pueden meterse a contar la historia no ha quedado resuelta. Como tampoco, como vimos, ha quedado resuelta la forma de tratar la dictadura en los salones de clase. Los relatos siguen cambiando y a cada generación se le ha terminado contando de forma muy distinta, si es que, incluso, se lo llegaron a contar en el liceo. Que así como algunos me descalifican como historiador porque soy político, yo digo sí, que hay historiadores que hacen política con la historia. Y lo digo y lo afirmo, porque se basan en tesis políticas. Por ejemplo, insisto, los que no le dan el valor que tienen la secuencia de los hechos, el valor de la guerrilla como elemento fundamental, no único ni exclusivo, pero sí fundamental para la aparición del golpe de Estado, están actuando políticamente e ignorando los hechos históricos. Porque el relato histórico, si uno saca la guerrilla y saca los Tupamaros, que me expliquen cómo que llegamos al golpe de Estado. En 1985-86 Sanguinetti decía, miremos hacia adelante, no tengamos ojos en la nuca, la historia dejémosela a los historiadores. Después cuando los historiadores empezaron a hacer la historia y no le gustaba lo que contaba, él decidió contar la historia. Entonces allí escribió esa especie
de autobiografía disfrazada de historia nacional, La caída de la democracia y la reconquista, en las cuales, digamos, construye un relato muy raro, porque en la caída de la democracia los responsables son los partidos de izquierda y los gremios, y en la reconquista el responsable de la reconquista es él. El político va a armar un discurso que sea acorde a sus fines políticos y es lícito que lo haga, y el historiador no tiene fines políticos, el historiador tiene fines de investigación, lo que lo apasiona es tratar de explicar el pasado, ¿no? Es lo que decía Hobsbawm, lo único que podemos hacer es intentar explicar el pasado. Los historiadores no juzgan, intentan explicar el pasado. Y entonces creo que hay que quitarle el signo político y la tendencia izquierda o derecha para concluir que lo malo no es la dictadura de la derecha, sino que son todas las dictaduras. Una idea que sobrevoló estos últimos testimonios es la de que los protagonistas de estos episodios históricos tienen que morir para que el tema pueda saldarse y tratarse sin problemas. Una idea que ha llegado a mencionar el expresidente José Mujica, que en su momento dijo: esto se termina cuando nos muéramos todos. Pero es una idea que no todos comparten. No concuerdo para nada con la idea que se tiene que morir la generación que fue protagonista de estos temas. En primer lugar, porque le preguntaría a quien dice eso, ¿cuál es la generación que fue protagonista? ¿La que fue protagonista cuando era adulta? ¿La que nació en época de dictadura y vivió su niñez? ¿Los niños que fueron secuestrados y que hoy tienen 40 años? Yo creo que el deber de memoria existe, que las generaciones que lo vivieron, que lo vivimos como adultos o como niños, tenemos el deber de transmitir, aunque las nuevas generaciones decidan, porque eso es lo que se hace con cualquier herencia. Mujica nos dijo para este podcast, en una declaración que vas a escuchar dentro de un par de capítulos, que ahora se arrepiente de esa frase, algo que también ilustra los cambios que se han dado y cómo la herida también sigue abierta. Los libros, el cine, el teatro y todas las demás manifestaciones que son los mecanismos de las sociedades de contar lo que les pasó y de contarse a sí mismas. Sobre eso hablaremos en el próximo episodio de este podcast. Todas esas cosas que no se han resuelto, ¿no? Y que de alguna manera, tal vez de manera menos directa en algunos casos, en otros más, pero sigue estando presente, ¿no? Sigue estando presente en las composiciones, en las letras, en lo que se está haciendo ahora. Hasta el próximo capítulo y gracias por acompañarnos. Escuchaste La Herida, un podcast de El Observador. Puedes escuchar este y los demás episodios en tu plataforma favorita: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y TuneIn. La producción periodística de este episodio estuvo a cargo de Tomer Urbitz, con la asistencia de producción de Abril Andrés, Belén Castro y Julieta Safi. Las entrevistas transversales a todos los episodios fueron producidas y realizadas por Ramiro Pizabarro. La producción general de este podcast fue de Martín Natalevich y Nicolás Tavares. La producción ejecutiva de Mandy Barrios. Grabación, edición y diseño sonoro, Silvana Fernández y Gianluca Pintos. Diseño gráfico, Marcelo Morillas. Guión y conducción, quien te habla, Nicolás Tavares. La presentación estuvo a cargo de Carolina de Lisa. Este podcast fue grabado en Sinergia Ejido y en el Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay, a la que agradecemos por su colaboración durante toda la realización de este proyecto y por la sesión de estudiantes como asistentes de producción. Para grabaciones en locación se usaron equipos de la Universidad Católica y de Polenta, Entretenimiento Sonoro. Agradecemos también al Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, a los canales 10 y 12, a TV Ciudad, Tenfield, Aldo Garay y Diego Ríos por el material de archivo. El archivo sonoro del acto del 1 de mayo de 1983 es gentileza del Centro de Documentación del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Las canciones usadas en este podcast aparecen con permiso de los sellos discográficos Bizarro, Ayuí y Sondor y de sus autores.